sus alabanzas. Denle poder, honor y gloria. A una voz canten un himno al Señor. Den al Señor sus alabanzas. Denle poder, honor y gloria. A una voz canten un himno al Señor. Muy buenos días, queridos hermanos. En medio de esta pandemia, en medio de nuestro encierro, ya nos estamos preparando para celebrar una de las fiestas de María con esta advocación a Nuestra Señora del Carmen. Hoy, a las 4 también desde la parroquia del Carmen de Pasadena, tendremos también el triduo ahí mismo en el templo. Tendrán los padres carmelitas y este servidor celebrará la misa el 16 a las 9 aquí en la capilla del seminario junto al padre Domingo de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Juan Díaz, y en la tarde estaré celebrando la Eucaristía desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen, Pasadena. Seguimos orando hoy en acción de gracias al corazón de Jesús, por María Rosa Mística. Seguimos orando por todo el personal sanitario, para que el Señor les dé la fuerza. No podemos olvidar nunca de orar por ellos que están exhaustos después de 4 meses. Si nosotros nos sentimos cansados, podemos sentir el cansancio, especialmente del personal sanitario. Agradecemos al Señor por la vida de María de Molá en sus 95 años, por la vida de Ángela de Correa en su cumpleaños, por el cumpleaños de Anabel Vergara, por los 15 años de Keira Isabel Centeno Atencio. El sábado también cumplió una gran mujer como es la señora Leti de Leacópulos, también nuestro recuerdo y nuestra oración hoy en la mesa del altar. Por la salud de Juan David Lesquiul, para que la fuerza del Espíritu lo acompañe. Por el eterno descanso de todos los afectados por el coronavirus. Por el eterno descanso de Norman Arosemena, y el eterno descanso de Gloria Alfaro y de Leonora Reinos Hernández. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz del Señor esté con ustedes. Y en la presencia de Dios reconocemos humildemente nuestra falta. Tú, que te has hecho hombre como nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, que eres nuestra fuerza en medio de nuestro cansancio, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, que eres el primero en nuestra vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Padre, que nos ama, tiene misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Seguimos orando también por la salud de Marisol Ledo. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, auxilio en nuestra fragilidad, para que, quienes celebramos la conmemoración de Santa María, Madre de Dios, con la ayuda de su intercesión, nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive, reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra.
¿Qué me importan a mí todos tus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo esto cuando vienen al templo para visitarme? Dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novilunios y sábados ni sus asambleas. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense. Aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Dios salva al que cumple su voluntad. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumpla mi voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá él. El que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta,
recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Nuevamente, nuestro más cordial saludo. Hoy estamos iniciando la primera lectura al profeta Isaías. Si tuviéramos tiempo, realmente hablar del contenido del libro del profeta Isaías realmente nos ayuda mucho a transformar nuestra mente y vivir nuestra fe no como un hecho religioso natural, sino vivir nuestra fe como cristiano. ¿Qué es lo que denuncia hoy así? Muy brevemente. Hoy el profeta Isaías denuncia el divorcio que hay entre el culto a Dios y nuestra propia vida. Incluso hoy el profeta denuncia a mucha gente que cree que con el culto, que con mucho incienso a Dios y muchas oraciones puede comprar la voluntad de Dios. Y esto es en el hecho religioso. El hombre por sí es religioso y esa divinidad que él se ha creado piensa que muchas veces con el culto va a aplacar la ira de Dios. Ese es el concepto muy humano, concepto religioso. Incluso en el concepto religioso es el hombre el que toma la iniciativa. Y esta es la diferencia con ser cristiano. Para nosotros los cristianos, el que ha tomado la iniciativa no somos nosotros, es Dios el que ha tomado la iniciativa. Es Dios el que sale a nuestro encuentro. Y eso hay que tenerlo bien claro. Y Dios salió al encuentro desde los orígenes con el pueblo de Israel y sigue saliendo al encuentro y ha llegado esta fecha que ha partido la historia de la humanidad en un antes y un después, que es el nacimiento de Jesús. Dios que se hace uno como nosotros, y ahí viene la novedad del cristianismo. Y por eso el cristianismo es mucho más que una religión, mucho más que un culto. ¿Que hay culto en el cristianismo? Sí, pero es un culto no para aplacar a Dios, un culto para permitir que Dios me vaya transformando. Y esto hay que tenerlo bien claro. Y perdonen que a veces yo me pongo pesado, pero que es real. Es que yo veo a mucha gente metida en la iglesia desde hace años y es la misma de siempre. Entonces, ¿qué hace? Ese es el culto que dice el profeta Isaías que Dios no quiere. Dios no quiere solamente rezo, incienso, sino quiere transformación de nuestra vida. El mejor culto que le damos a Dios es nuestra vida, que nuestra vida sea reflejo de lo que realmente es Dios. Desde ahí, entonces, nos regala hoy este hermoso evangelio, que creo que es uno de los pasajes más difíciles de entender. Jesús aparentemente nos está hablando de enfrentamiento con mis hermanos, de que vamos a hacer la guerra. ¿Cómo interpretar esas palabras de Jesús? Para poder entender este pasaje del día de hoy, yo les sugiero que comencemos al revés, por el mensaje final que el Señor
nos está dando. El Evangelio nos menciona claramente qué cosa. ¿A quién le está hablando Jesús? Jesús le está hablando estaba dando instrucciones a los que estaban dispuestos a ser sus discípulos. Como te está hablando a ti hoy, porque si tú hoy estás escuchando esta misa, si tú vas y te sientes cristiano, es porque estás dispuesto a ser discípulo de Jesús. Y estás dispuesto también a que Jesús te vaya enseñando y dando instrucciones. Por eso el Evangelio de hoy, aunque es difícil de entender, te lo está diciendo Jesús a ti y a mí. Insisto, Jesús no está hablando a un público en general. Está más bien formando a aquellos a quienes correspondería llevar su mensaje por todos los pueblos. ¿Y qué les decía Jesús? Quien les recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Yo estoy aquí en el seminario, yo siempre le digo a los seminaristas, y me lo recuerdo a mí, porque eso de estar dando consejos, yo me lo recuerdo a mí, y de vez en cuando se lo recuerdo siempre a algún sacerdote, que no nos podemos olvidar. Miren, si ustedes nos quieren a nosotros los sacerdotes, y si ustedes quieren a los seminaristas, esto hay que tenerlo bien claro. No es por nuestra linda cara, es por el ministerio que nosotros ejercemos en nombre de Jesús. Esa es la realidad. Si yo dejara el ministerio sacerdotal, ninguno de ustedes después me volvería a ver. Esa es la realidad. Y eso un cura lo tiene que asumir, porque se nos puede subir a la cabeza, que cree que muchas cosas que la gente hace es por la linda cara tuya. No, es por el ministerio y a quien tú en ese momento representa. Esto no lo podemos olvidar nunca. Pobre del cura que cree que su comunidad lo quiere a él por la linda cara que él tiene o por lo bonito que predica. No, te quieren porque han descubierto eso. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y por eso cuando uno va de misión, engordas como 5 libras, porque en cada casa que vas, la gente te da de comer. ¿Y te da de comer por qué? No por la linda cara, porque el chiquillito vino de la capital y entonces hay que tratarlo mejor. Porque descubren que tú vas en nombre del Señor. Esto hay que tenerlo claro desde el seminario para que nunca se nos suba la cabeza. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Estas son las instrucciones que Jesús le está dando a sus discípulos. Esto es, ninguno, es como ser catequista. ¿Por qué la gente queremos a los catequistas? No por la linda cara que tenga el catequista, es por la misión que el catequista hace, por la misión que realizas en pastoral de salud, por la misión que realizas en pastoral social. Deja de pertenecer ahí y nadie te voltea a ver. Y esto hay que tenerlo presente. Ninguno de los apóstoles, y esto hay que tenerlo claro, será escogido por ser el más apto, el más astuto o el más inteligente. Y esto, ahora vuelvo a insistir, estamos aquí en el seminario. Los seminaristas tienen que tenerlo bien claro y cuando uno es cura también. Yo no soy cura porque fui el más apto, el más astuto ni el más inteligente, no. Todo cuanto nosotros recibamos vendrá por el hecho de anunciar a Cristo. Del mismo modo que Cristo es quien que por nosotros anuncia al Padre que lo envió. Hoy Jesús está hablando de un elemento que es el elemento de lealtad.
que vale la pena profundizar en nuestra oración. Lo que vemos es en la práctica la nueva alianza que Dios establece con los hombres en su Hijo. Llegamos después al núcleo del mensaje, es decir, ¿cuál es el núcleo del mensaje del Evangelio de hoy? Primero, que Jesús está dando instrucciones a sus discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos van a representarlo a Él en medio de la comunidad. Tercero, por eso los discípulos tenemos que ser leal a Cristo. Y también tenemos que ir descubriendo que el centro del mensaje de este evangelio, que es difícil de entender así a primera vista, el centro es el amor. ¿Qué es lo que Jesús está pidiendo a sus discípulos en esta instrucción y a los que quieren ser sus discípulos? ¿Qué es lo que les está diciendo? Lo que Jesús está diciendo es que si colocamos cualquier amor por encima del que le mostramos a Él, no somos dignos de su amor. Quien no deja padre, hermano, madre, familia, esposo, hijo, no es digno de seguir al Señor. Y esto hay que clavárselo bien. Lo que Jesús nos está diciendo a todos es que si colocamos cualquier amor por encima del que le mostramos a Él, no somos dignos de su amor. No es simplemente que Jesús te esté tendiendo un desplante de celos. Jesús no tiene celos. Antes bien, nos está mostrando la verdadera jerarquía del amor. Es esta también la experiencia del pueblo de Israel. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Lo primero, amar a Dios. Es desde ahí que saldrán y se van a ordenar los demás amores en nuestras vidas. Y ahora la parte final, que no parece tan dura después de entender la radicalidad del amor al que Jesús nos llama. Si hoy alguien nos preguntara, lo central del Evangelio es el amor. Que no podemos colocar ningún amor por encima del que le mostramos a Dios, porque si no, no seremos dignos de su amor. Y Jesús esto no lo hace por un desplante de celos, sino que nos está demostrando, enseñando cuál es la verdadera jerarquía del amor. Esto que nos está ayudando la pandemia a descubrir cuál es nuestra jerarquía, ¿verdad? Antes, ¿cuál era tu jerarquía? Dinero, placer, todo lo demás. Y ahora has descubierto que tu jerarquía más grande, ojalá la pandemia te haya hecho descubrir esto que dice el Evangelio, que lo primero es Dios y después viene tu familia y viene todo lo demás. Y esto es lo que hoy nos dice el Señor. Primero amar a Dios y desde ahí saldrán y se ordenarán todos los demás amores de nuestra vida. Y ahora la parte final, en efecto, la guerra se da cuando los hombres amamos nuestros ídolos, sean cual sean esos ídolos. La guerra se da cuando olvidamos que a Dios le corresponde ocupar su trono en nuestra vida. Cuando esto sucede, es inevitable que enfrentemos dificultades. San Pablo interpretó muy bien esto cuando afirmó: nada ni nadie nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Así pues yo te invito para que medites qué tanto le concedes a Dios su puesto, qué tanto has dejado que Dios permee su amor en toda su vida.
Ahora podemos entender al profeta Isaías. Dice Dios, yo estoy harto de tanto incienso, de tanta cosa, pero si no dejas que yo permee tu vida, eso no me vale a mí. Un pepino me vale un pepino, ¿verdad? Así pues, hoy se nos invita a meditar qué tanto le concedo a Dios el puesto que Él tiene que tener en mi vida y qué tanto he dejado que Dios penetre en mi existencia. El Papa Francisco nos dice algo maravilloso. Jesús nos recuerda que su vía es la vía del amor. Y no existe el verdadero amor sin sacrificio de sí mismo. Estamos llamados a no dejarnos absorber por la misión de este mundo, sino a ser cada vez más conscientes de la necesidad y de la fatiga para nosotros cristianos de caminar siempre a contracorriente y cuesta arriba. Jesús completa su propuesta con palabras que expresan una gran sabiduría siempre válida, porque desafían la mentalidad y los comportamientos egocéntricos. Él exhorta, dice el Papa, quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. En esta paradoja está contenida la regla de oro que Dios ha inscrito en la naturaleza humana creada en Cristo. La regla de que solo el amor da sentido y felicidad a la vida. Por eso, aquel que está dispuesto a ser verdadero discípulo suyo, aquel que se encuentra verdadera y esencialmente con Él, se siente irremediablemente urgido a hacer de Jesús el centro, la medida y la razón de todo lo demás. También de sus relaciones, complicándose muchas veces la existencia, al menos a los ojos del mundo. Cuando dejamos que sea la fe y la búsqueda de la voluntad de Dios las que marquen nuestro camino, muchas veces experimentamos la guerra, incluso en nuestro interior. Una batalla entre nuestra mundanidad práctica, tranquila y egoísta, frente a la fidelidad a una llamada interior que no se conforma, que anhela la verdad y la coherencia. Es esa la guerra que provoca Jesús. Una guerra donde los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. Los de tu casa, pero los de tu propia casa que están dentro de tu interior. Por eso el encuentro con Jesús, con su palabra, cada día pone patas arriba nuestra comodidad, nuestro letargo, y nos hace enfrentar batallas con nuestras propias mundanidades asumidas. Y también este primer lugar que Jesús reclama nos puede enfrentar en nuestras relaciones. No porque Jesús desprecie la unidad familiar o los lazos humanos. No se trata aquí de un descartar entre lo que amamos y lo que odiamos. Jesús no nos está pidiendo, lo que Él nos está pidiendo es que Él es y tiene que ser el único en nuestra vida, sino lo que nos está pidiendo que Él tiene que ser el primero. Cuando hay alguien que dice, esta persona solo es para mí, lo que está llena es de celo. Jesús no tiene celo y vuelvo a insistir, pero Jesús sí está diciendo que el primer lugar, el primer amor, lo tiene que tener Él. No único ni exclusivo. Él es el primer amor. Y esto es lo que nos tiene que llenar en crisis. Yo hoy de verdad te cuento que este evangelio me deja en crisis. Me hace preguntar, ¿de verdad, Jesús es el primer amor mío? ¿O tengo otros amorcitos por allí, verdad? Y hoy Él
apela y nos lo dice claro. El primer amor en tu vida, si tú quieres ser mi discípulo, soy yo. Es poner de manifiesto lo que en nuestra vida, quien ocupa el primer puesto, y resituar desde ahí lo que es secundario, o mejor dicho, lo que está en función de esa prioridad. Se trata de un orden distinto y más profundo de enfocar los vínculos humanos. En su propio recorrido biográfico, Jesús vivió esta pertenencia a Dios sin despreciar nunca a quienes eran sus padres. Recordamos aquel hermoso pasaje. Al ser hallado en el templo, siendo un adolescente, ya le recuerda: ¿no sabías que yo debía estar en la casa de mi padre? Y más aún, a la mujer que bendice a María por su maternidad biológica, Jesús especifica: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Por qué? Porque los lazos de la carne son muchas veces débiles e insuficientes. Lo hemos comprobado con frecuencia. Compartir genes o caracteres no basta para conservar la paz y la unidad entre los miembros de una familia o de una sociedad. A eso se refería San Agustín se refirió a María en su relación con Jesús, su Hijo, y se puede aplicar también a cada uno de nosotros en nuestras relaciones humanas. María es más dichosa por aportar el haber sido discípula de Cristo que el haber sido su madre. Los lazos de fe sostienen nuestras relaciones con mucha más fuerza, profundidad y solidez que cualquier vínculo meramente humano. Y así como es particularmente dolorosa la soledad de quien se siente incomprendido por sus familiares en la vivencia de su fe, así es especialmente fuerte y poderosa la comunión que se da cuando compartimos la fe y la misma búsqueda de Dios, la misma condición de discípulos con quienes ya compartimos el ADN que recibimos el día de nuestro bautismo. En este hacer de Jesús, el centro de nuestra vida, no desaparece el resto de realidades de la que Él supo disfrutar y de la que nosotros también estamos llamados a gozar, sino que Jesús se resitúan concretamente en función de este orden de prioridad. Esta es la cruz que nos invita a cargar, la soledad e incomprensión que se derivan de la opción por la coherencia y la radicalidad. Porque la tentación es no llegar a elegir nunca nada ni a nadie para mantener abiertas todas las posibilidades indefinidamente. Ese es el querer guardar la vida sin arriesgar, sin adoptar ni decidir. Porque quien la pierde por Él, quien no la anteponga nada a Cristo, aún a riesgo de complicarse la existencia, ese le va a encontrar. Te dejo dos interrogantes. ¿Cuál es el orden de tus prioridades? Y también pregúntate hoy, ¿en función de qué se ordenan tus decisiones y tus relaciones? Y también pregúntate hoy, ¿quién o qué ocupa el primer lugar en tu corazón? De la última pregunta, tú mismo vas a ver si eres de verdad verdadero discípulo del Señor o no lo es. ¿Qué o quién ocupa el primer lugar en tu corazón? Bueno, nos hemos pasado de mucho tiempo y hoy les tenía a motivarles sobre el escapulario. Lo dejamos para mañana, pero sí les puedo decir, yo he sido muy dichoso
se cumple lo que dice el Evangelio. Y entre las primeras reliquias de San Óscar Arnulfo Romero, esta iglesia panameña en mi nombre tuvimos la dicha de poder recibirla. Y esa reliquia tiene una historia muy hermosa. El arzobispo de San Salvador, en el encuentro mundial en Filadelfia, le llevaba esa reliquia al Papa Francisco y no se la pudo dar al Papa Francisco. Yo le dije, bueno, si no se la puedo dar al Papa Francisco, me la regalas a mí, ¿verdad? Y me la regaló. ¿Y qué es lo característico de esa reliquia? Es que está ahí el escapulario que usó Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Entonces, estamos en el Carmen, el día 15 vamos a bendecir escapularios, y el día 16, y mañana vamos a hablar sobre qué significa también este sacramental del escapulario. Entonces, resumiendo hoy, el primero de nuestra vida, ¿quién tiene que ser? Dios. No el único, sino el primero. Y de ahí podemos amar de verdad al papá, a la mamá, a la esposa, a los hijos. Si Dios no ocupa el primero, lo que estamos amando son a pequeños idolitos, ¿ah? A mi papacito, a mi mamacita y a mi hijito, ¿verdad? Tenemos que amar el primero en nuestro corazón, es Él. Y no es por ser, sino es por prioridad. Porque si no, esos otros amores se convierten en amor. El Señor nos dé la capacidad para que Él sea el primero en nuestra vida. Amén. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda que te presentamos nos transforme por la abundancia de tu gracia en ofrenda permanente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con usted. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir, proclamar tu gloria en la memoria de Santa María siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor. Por Él, los ángeles, arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria. Unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 Señor de gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, el cual, cuando iba a ser entregada a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. De este nuevo Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Domingo, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, tu esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Conociendo que Jesús es el primero, animados por sus palabras, oramos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino los de Dios. Conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad, tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero
Ahí está el Señor. Él quiere ser el primero en tu vida. Por eso Él nos enseña, nos da la fuerza de su Espíritu para que dejemos que su amor nos transforme. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo, la sangre de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Al estar en tu presencia, mi alma se goza tanto en ti, pues se encuentra en comunión perfecta. Mi amistad que proviene de ti. ¿Cómo puedo explicarlo? Si eres todo para mí y por el resto de mi vida, Señor, siempre será. Tú el primero, el más especial, el único dueño de mi corazón. Tú el primero, El más especial, el luz de alumbramiento. Volvamos a repetírselo al Señor. El primero, el más especial, el único dueño de mi corazón. Tú el primero, el más especial, el luz que alumbra mi alma. Tócate el corazón y dile a Jesús nuevamente que Él es el primero. Tú el primero, el más especial, el único dueño de mi corazón. Tú el primero, el más especial, el luz que alumbra mi alma hoy. Oremos. Habiendo participado de esta mesa de unidad y caridad, imploramos, Señor, de tu clemencia, que cumpliendo las labores que nos tienes encomendadas, hallemos sustento para nuestra vida terrena y edifiquemos confiadamente tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Día séptimo, Virgen del Carmen. Queremos a lo largo de estas jornadas andar el camino de la plegaria y de la reflexión hacia una meta, la de conocerte más y amarte mejor. Ilumínanos, Señora de la nueva evangelización, para redescubrirte cada día en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Haz que a través de la experiencia espiritual del Carmelo te contemplemos como Virgen orante, que nos enseñas a acoger, meditar, vivir y proclamar la palabra de Dios. Y como Madre espiritual que acompaña el desarrollo de nuestra existencia a la plenitud en Cristo. Amén. Día séptimo. Mi alma canta la grandeza del Señor. Madre de la divina gracia, te pedimos por todos nuestros científicos, para que pronto encuentren los instrumentos que permitan enfrentar la pandemia que hoy nos afecta. Intercede también por los trabajadores
emprendedores, comerciantes y empresarios, para que la solidaridad y la honestidad sean las bases que permita a todos los panameños tener un trabajo digno. A cada oración respondemos: salva a tu pueblo que clama a ti. Salva a tu pueblo que clama a ti. Nuestra Señora del Carmen, Salva a tu pueblo que clama a ti. Nuestra Señora del Carmen, Salva a tu pueblo que clama a ti. Nuestra Señora del Carmen. Salva a tu pueblo que clama a ti. Oremos. Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos, sin excepción, se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario. Que todos estén unidos a ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta querida insignia. Oh hermosura del Carmelo, míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen y concédenos benigna tu amorosa protección. Te recomiendo las necesidades del Papa Francisco, de esta iglesia que peregrina en Panamá, de nuestro querido país. Te pedimos especialmente por los enfermos contagiados por el coronavirus. Mira con ojos de compasión nuestras necesidades, especialmente la que te presentamos en esta novena. Sigamos pidiendo al Señor lo que estamos deseando en este recorrido de esta novena. Madre mía, deseamos amarte ahora y por toda la eternidad. Amén. Nuestra Señora del Carmen, salva a tu pueblo que clama a ti. Nuestra Señora del Carmen, salva a tu pueblo que clama a ti. Nuestra Señora del Carmen, salva a tu pueblo que clama a ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Feliz día. Podemos quedarnos en nuestra casa.